tuvimos como estudiante y eso, ella dio excelentes aportes y empezó se siguió enamorando de esto que hemos llamado el pensamiento transcomplejo. Ella ha realizado postdoctorados en sistemas y corrientes filosóficas, en investigación emergente y en profundización filosófica. En este sentido, la doctora Gualesca está abriendo su pensamiento hacia una área que si es quizás opuesta a lo que es su formación inicial, no obstante, yo estoy segura que esos conocimientos le han permitido profundizar mucho más sobre esa área de pensamiento que es la tecnología, los sistemas, la virtualidad. En la noche de hoy, ella nos va a acompañar con una conferencia que tituló Inmersión ontoepistemológica de la gerencia y el reaprendizaje organizacional en tiempos de inteligencia artificial. Una vez que la doctora Gualesca culmine con la presentación formal de su conferencia, entonces destinaremos un espacio para esas reflexiones colectivas donde pueden participar el público que hoy tenemos aquí, que hasta ahora son 11 participantes, y haremos una pequeña interacción y conversatorio. Estimamos tardar 1 hora en ese proceso y luego me voy a quedar trabajando solo con los estudiantes del seminario para darle unas directrices y compartir algunos aspectos relacionados con la mentoría. Bueno, doctora Gualesca, el escenario es suyo. Estoy segura de que esta conversación que vamos a mantener en la noche de hoy va a ser de mucha importancia para enriquecer esos escritos que cada uno de los estudiantes del postdoctorado está realizando y porque están enmarcados, por supuesto, dentro del seminario que estamos desarrollando y, por supuesto, que tienen el matiz de la transcomplejidad. Entonces, bueno, tiene la palabra, doctora. La escuchamos. Gracias. Estoy teniendo problemas de conexión, pero esto es normal Sí. en estos casos. Entonces, bueno, gracias por invitarme. Este es un nuevo modelo que estamos implementando a nivel de nuestros estudios postdoctorales, que es la modalidad de mentoría, para los que no conocen cómo es el proceso. ¿Sí? Voy a colocar aquí. Bienvenida, doctora Nancy Chavino, que la observé ahorita dentro de los participantes. La doctora Nancy Chavino es la coordinadora de este postdoctorado y además es la vicepresidenta de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Bienvenida, doctora Nancy. Muchas gracias, doctora Mari. Mientras la doctora Gualesca termina de hacer sus ajustes, también le doy la bienvenida a los participantes que se encuentran. Sí, le escuchamos, doctora. Sí, quería enviarles un saludo, no sé qué pasó, perdí un poco la visual, pero bueno, enviarles un afectuoso saludo a todos los participantes del postdoctorado en gerencia organizacional transcompleja, a su mentora, la doctora María Estela, y a la conferencista de hoy, a la doctora Gualesca Perdomo. Ya la doctora Perdomo adelantó algo de este nuevo modelo educativo que va a plasmarse a partir de este seminario, donde durante el desarrollo, todo el desarrollo del postdoctorado van a tener como mentora a la doctora Mari. Y en cada uno de los seminarios, pues van a haber especialistas, conferencistas, especialistas en cada una de las áreas de ese seminario. De todas maneras, posteriormente, ya la doctora Mari les explicará, ¿verdad?, con mayor amplitud y profundidad cómo va a ser este proceso.
que el centro del mismo o el objetivo fundamental del mismo es que al finalizar los programas postdoctorados, pues ustedes tengan, hayan concretado una producción intelectual, un libro colectivo, adicionalmente un libro individual, si así lo quieren, es decir, que logren ustedes escribir, pero además de ello publicar, difundir ese conocimiento y que conjuntamente con nosotros contribuyan a la construcción de la nueva ciencia Transcomplejo. Entonces, bienvenidos todos y bueno, a disfrutar de esta conferencia que estoy segura va a ser de manera magistral por la doctora Gualesca Perdón. Buenas tardes, muchísimo éxito para todos. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a todos los que están por acá esta noche, los que están conectados. Eh, tratando de, estaba tratando de conectar por YouTube, pero por alguna razón, ¿será que esto tiene que quedar en petit comité aquí? Entonces, pues no quiere conectar. Son cosas propias de la tecnología. Entonces, hoy Pero vamos, si estás, disculpa, si estás grabando aquí en este momento. sí, estoy grabando en la nube. Perfecto. Entonces, vamos a hablar hoy sobre la inmersión ontoepistemológica de la gerencia y el reaprendizaje organizacional en un espacio que me parece interesante, seductor, distinto, como son los tiempos, el devenir que estamos experimentando actualmente, como es el espacio del reinado de la tecnología, del paradigma tecnológico. Entonces, lo primero que quiero comentarles es desde dónde, desde qué punto vamos a partir estas reflexiones y obviamente que es haciendo uso de lo que es el pensamiento transcomplejo, y el pensamiento transcomplejo quedó fabuloso con este corazón en el medio porque realmente es algo que engrana tu pensamiento y en algunos casos el pensamiento nace desde el corazón y después sube a lo que es la mente, a la conciencia y más allá, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de tecnología, tenemos que de alguna forma desmaterializar lo que pensamos nosotros que es, ¿no? El negocio, la organización, la institución puede tener muchos espacios de existencia y dentro de esa multiplicidad de espacios de existencia está pues obviamente lo físico, lo institucional, el almacén que está lleno de objetos, de cosas, de productos, de servicios, la escuela, el hospital, organizaciones, hay muchas. Entonces, para comenzar estas reflexiones desde lo que es la disrupción del pensamiento transcomplejo, primero entender que nosotros podemos ver el objeto, el fenómeno, la cosa, desde una explicación cuantitativa, que es cuando yo digo que una persona mide 2 metros, o mide unos 65, o pesa 45 kilos, o vendimos 800 cajas. Hay una explicación realmente cuantitativa que tiene que ver con lo que es la cuantificación y lo que es el reinado de lo que es el paradigma de las ciencias naturales como tal. Después tenemos entonces la comprensión de las cualidades, de la realidad, del fenómeno, de que yo puedo decir que una persona parece buena gente, eso es una cualidad, o que tiene un buen corazón, eso yo no lo puedo medir, como puedo medir yo que una persona tenga un buen corazón. Entonces, no lo puedo medir, sino que realmente es una cualidad y es subjetivo. En cambio que el enfoque anterior, el enfoque cuantitativo, nomotético, o el paradigma positivista, pues tiene que ver mucho con lo que es la objetividad. Entonces, tenemos otro espacio de pensamiento que es la reflexión profunda en la esencia, en el ser, en lo que son las cosas en sí, las propiedades, las causas, los efectos, y desde ese espacio de reflexión filosófica, pues
ya el fenómeno se va disgregando un poco más, ya se está entendiendo desde otras profundidades y desde mi propuesta de lo que es el pensamiento transcomplejo, la incorporación de todo lo que tiene que ver con el filamento lógico o desde lo que son los sistemas complejos y eso me permite entender el fenómeno desde lo tecnológico, desde lo que es las hiperconexiones que vienen desde una existencia que es, bueno, profundamente virtual, para no decir que es meramente virtual, pero que sí hay una relación tecnológica bastante importante en estos espacios. Entonces, bueno, primero quiero aclarar algunos términos para ir llegando al tema y lo que quiero aclarar es que es la epistemología, o por lo menos el uso que se va a dar en estas reflexiones, en estas pinceladas que vamos a estar comentando el día de hoy. La epistemología pues permite estudiar los tipos de conocimientos posibles, los mecanismos que me permitan validarlos, saber si realmente un conocimiento es científico o no, y etimológicamente significa el estudio del conocimiento o el estudio de la ciencia. En algunos casos se puede confundir la epistemología como algo, no voy a decir confundir, a lo mejor es asociar, a lo mejor es que puedan ser sinónimos de filosofía de la ciencia. Y allí tenemos su contraparte que es la nociología, que me encanta la nociología, dicho sea de paso por de alguna forma su laxitud. La ontología la vamos a entender para el marco de estas reflexiones que vamos a hacer en la tarde-noche de hoy, como primero desde su aspecto filosófico, que realmente se asocia a la naturaleza del ser, se asocia a la realidad, a cómo es la existencia. Entonces, una ontología filosófica puede ser realmente lo que es una realidad o el ser, lo que del fenómeno. Desde lo que es el diseño, nosotros podríamos hablar de que es una representación de significados, es una representación de ideas, es una explicación e hiperconexión de conceptos que me permiten generar un dominio en específico. Y esto me lo traigo para el área de la tecnología, que yo puedo tener un dominio que se llame, por ejemplo, redditbe.com, y en ese dominio existe el campus virtual de Reddit. Entonces, a través de este entendimiento de lo que es una ontología como facilitación de lo que es la desarrollo de tecnologías, puede asumirse como una ontología en diseño. Y después, como estamos hablando de lo que es el devenir de la inteligencia artificial o los tiempos de la inteligencia artificial, pues realmente las ontologías se utilizan para que puedan coexistir o interoperacionar entre sistemas, entre búsquedas de información y entre procesos de razonamiento, de aprendizaje o razonamientos automatizados. Entonces, la ontología no necesariamente es una sola cosa. Yo puedo entender que la ontología simplemente es la realidad o simplemente es el ser, sino que tiene muchas explicaciones. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros desde lo que estamos hablando al principio, que es la transcomplejidad, nos permite dar un paso hacia adelante y nos permite decir, bueno, podemos hablar de ontoepistemología? Sí, es posible. Algunas personas dicen que no, que ontología es una cosa y epistemología es otra cosa. Entonces, la ontología como la realidad, como el ser, como lo que existe, como la hiperconexión de significados, uniendo los tres conceptos que antes eh, describimos o comentamos. La epistemología como el centro del conocimiento, como la forma de validarlo, como la manera de concebir el conocimiento en sí. Y bueno, podemos llegar a un concepto de que la ontoepistemología va a interpelar a la naturaleza del ser y nos va a permitir tener una capacidad para conocer, y además de eso nos permite comprender cómo
va a influir nuestra percepción en la realidad. Y en temas de inteligencia artificial y de inmersión, como le colocamos a esta reflexión, pues totalmente eh, viable, necesario entender cómo se construye ese conocimiento en espacios que no existen. Porque una plataforma realmente yo no la puedo tocar como puedo tocar de repente a una institución, o un pupitre, o un pizarrón, no lo puedo tocar, o una organización, un laboratorio, un producto. Yo puedo tocar un helado, un zapato, pero ¿cómo toco yo una plataforma o una aplicación o un software? No puedo. Entonces es un espacio de existencia, es un espacio de significados y es un espacio de que nos permite tener otra perspectiva para conocer. Entonces, allí tenemos que examinar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes paradigmas, cómo nuestra visión del mundo va a moldear la forma como conocemos y lo que nosotros consideramos como lógico, como válido, como conocimiento que realmente sea cierto. Entonces, nosotros en Transcomplejidad hablamos siempre de la complementariedad y entender que no necesariamente las cosas por ser diferentes o los conceptos o las personas por ser diferentes tienen o no tienen razón. Y yo pensaba que, bueno, tal vez estaba descubriendo la receta del agua tibia con esto, y me conseguí un libro, creo que el primero de investigación emergente, del postdoctorado de investigación emergente, y está, justamente hay un artículo escrito por Alicia Uzcategui y por Crisalia Villegas, o por Crisalia Villegas y Alicia Uzcategui, y ellas hablan de ontoepistemología. Y bueno, me traje estos tres supuestos que me parecen importantes para la conversación. El supuesto ontológico, que es realmente entender la naturaleza de la realidad estudiada o investigada, o en la realidad en la que nosotros estamos inmersos. Hay un supuesto epistemológico que me permite entender cuál es la relación o la forma en que se relaciona el investigador con lo investigado, con la forma que adquiere el conocimiento, con el paradigma del investigador y su validación. Porque ciertamente, si nosotros tenemos una visión de lo que es el mundo, eso va a influir en la forma como nosotros lo estamos entendiendo. Entonces, no es que nosotros estemos equivocados o el otro esté equivocado, sino que realmente es simplemente un punto de vista. A mí me gusta entender el paradigma como uno lee. Entonces yo puedo tenerlos oscuros y puedo ver de repente más oscuro que si yo me los quito, y puedo ver, si yo me quito los lentes, yo no veo nada. Entonces también puede pasar. Y hay un supuesto metodológico que permite entonces encontrar, seleccionar cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas de investigación y obviamente que esta selección va a depender mucho de los supuestos que tenga el investigador, los supuestos de lo que es la persona, como está formada, y cómo se establece una relación lógica entre las selecciones que se puedan hacer a nivel de este fundamento ontoepistemológico. Entonces, esto lo trabajamos en el 2022, justamente en el postdoctorado de gerencia organizacional transcompleja, y entender la organización como una organización transcompleja, porque bueno, este es mi modo de entender la organización, viendo que hay una capa física, que hay una capa tecnológica, que hay una capa de servicios que tiene que ver con lo que hace la organización, y entonces en medio está ella, y hay un bucle, un lazo de aprendizaje adaptativo que me permite ir aprendiendo no solamente de mis colaboradores, sino también aprendiendo de mis clientes, e ir aprendiendo de cada cosa que existe dentro de esa organización. Entonces, obviamente que hay una estructura que puede ser las reglas de negocio. Hay una energía porque yo voy a crear un producto o servicio, y ese producto o servicio va a venir redituado en ventas, en dinero,
que después yo voy a invertir para pagar nómina, para pagar infraestructura, etcétera, un largo etcétera. Entonces esa energía existe dentro de la organización. Obviamente que hay productos y servicios que pueden ser tangibles o no. Porque sí, que puede ser un lapicero, entonces mi producto es tangible, pero también puede ser consultoría, por lo cual eso no tiene nada que ver con lo que es la estructura de una organización tan compleja, sino que realmente esta multidiferencialidad que existe, multiplicidad más bien es la palabra, pero también puede haber diferencias en ello y no pasa nada. Entonces, tenemos también obviamente una relación con el medio ambiente, con ese producto, esa materia prima que ingresa y después se convierte en producto terminado, con lo que es el manejo de la información y algo muy importante para las organizaciones, sobre todo organizaciones transcomplejas, que es la cultura organizacional. Entonces ahí entra el sentido de pertenencia y un largo etcétera. Luego tenemos entonces la relación que puede existir entre clientes y proveedores, y esa relación tiene que ver con las necesidades, requisitos y expectativas. No solamente entendiendo el cliente de un lado y el proveedor de otro lado, porque de repente un cliente puede ser tu proveedor y un proveedor puede ser tu cliente. Entonces, desde el lado de donde ingresa ese lazo adaptativo de aprendizaje, entender las necesidades, los requisitos y las expectativas de quienes te van a comprar o de quienes son tus clientes. Y tus clientes pueden ser alumnos, tus clientes pueden ser las personas que van a tu organización. En el caso de nosotros, que somos una organización educativa, pues yo debo entender cuáles son las necesidades, requisitos y expectativas de las personas que están compartiendo con nosotros para que después, al final, tenga satisfacción y resultados. Y ocurre exactamente igual cuando estoy en el lado de mi empresa, que somos consultores. Entonces yo tengo que entender las necesidades, requisitos y expectativas de mi cliente para después brindarle satisfacción y resultado. Entonces, ahí estamos hablando que la organización va hacia arriba y también la organización va hacia abajo. Pero, ¿cómo considero que las organizaciones tienen un espacio de existencia sistémico? ¿Y cómo voy a mezclar yo el reaprendizaje con la gerencia y qué tiene que ver la tecnología allí? Bueno, yo creé este espacio ontoepistémico para representar esta realidad fenoménica que estamos conversando la tarde, noche de hoy, y realmente esto existe en una nube. Y esto existe en una nube porque las organizaciones no solamente son un almacén, no solamente es una escuela, no solamente es una universidad o un hospital, sino que realmente también tiene su gemelo digital, su doble, su duplicidad, su virtualidad, que está en la nube. Entonces vamos a entender cada uno de estos elementos. Primero, lo que es el reaprendizaje. Desde el 2020 la vida nos cambió. Y bueno, qué bueno que nos cambió, porque a nosotros realmente reentendimos a la red, a Reddit, desde el negocio de consultoría también lo reentendimos, pero hay cosas que no termino de comprender del mercado actual, global y local. Entonces estamos en este punto del reaprendizaje, porque esa ruptura que tuvimos en ese momento nos lleva a un entendimiento de un transparadigma, no solamente saber que yo estoy siendo positivista o cualitativo, interpretativista, etcétera, sino que voy más allá. Entonces, el reaprendizaje es una manera realmente de adaptar el pensamiento a estos cambios que están aquí, que no lo podemos negar. Entonces, hay una necesidad de creación de otras competencias en las organizaciones. Me gusta mucho este término de minería de experiencias, porque
Siempre el talento humano que está en las organizaciones tiene una vasta experiencia, pero qué difícil es que rompamos esas prácticas de que yo tengo 20 años en mi organización, tú como consultor no me vas a decir a mí qué es lo que yo voy a hacer si esta empresa tiene 15 años en el mercado. Entonces, esa minería de experiencia de aquel trabajador que tiene 40 años dentro de la organización y del nuevo que está llegando y quiere organizar todo a su manera, etcétera. Hay una minería de experiencia necesaria para este proceso de reaprendizaje. Hay una antifragilidad del pensamiento porque realmente nosotros debemos tener una adaptación, una adaptabilidad, una flexibilidad. Entonces eso significa que si a usted, su jefe, no puede decir que lo odie, pero si tiene un jefe complicado, entonces uno tiene que continuar con el servicio. Uno tiene que seguir más allá de eh, el tema de lo que es lo emocional y pues debemos seguir, debemos tener una continuidad de servicio y entonces ahí va la antifragilidad del pensamiento porque yo me voy adaptando a esas nuevas condiciones y hay que lidiar con nuevas cosas. Siempre hablo de la posibilidad de que nosotros tengamos salud mental, no solamente para vivir en ese espacio de redes sociales donde todo el mundo es bello, donde todo el mundo es exitoso, donde todo el mundo tiene dinero y es feliz, sino que también pues hay que tener esa fortaleza interna para poder continuar. Eso nos lleva a la capacidad de adaptabilidad, que tiene que ser otra característica de este reaprendizaje organizacional. Y por supuesto, somos humanos. Yo tengo una coach que siempre me dice, hay que capacitar en cambios emocionales, en ese lazo emocional, en ese amor que tú puedes generar o ese sentido de pertenencia de los trabajadores, el cariño con tus otros compañeros, etcétera. Entonces ese lazo emocional tiene que estar obligatoriamente en los procesos de reaprendizaje organizacional. Y por supuesto, toda organización tiene que ser rentable. Toda organización debe tener una gestión del conocimiento, con lo cual debe existir una productividad del conocimiento. Entonces, qué bueno sería que las organizaciones tuviesen plataformas de creación de competencias. Nosotros trabajamos alguna vez con una marca que le decíamos, mira, vamos a hacer la universidad del acero inoxidable, porque ustedes venden acero inoxidable. Entonces vamos a hacer un desarrollo de que ese conocimiento realmente sea productivo. Entonces, ese por el lado del reaprendizaje, que realmente en tiempos de inteligencia artificial, toda esa información debería ser guardada, sobre todo en lo que es la minería de las experiencias de las personas. Entonces sí podríamos desarrollar una Big Data de conocimiento y esa Big Data de conocimiento me permitiría tener esa representación de la que estamos hablando nosotros como ontología o como ontoepistemología de este conocimiento que entra, se interconecta en redes semánticas, que tiene que ver con las reglas del negocio, porque sí debemos tener un orden y una estructura dentro de nuestro negocio. Debe haber, obviamente, todo lo que es el espacio de aprendizaje artificial o lo que implica el procesamiento a nivel de machine learning, de lo que son los números o la analítica que me va a permitir predecir a futuro qué es lo que podemos hacer o hacia dónde podemos ir. Y bueno, esto tiene que ver con varias cosas que me parecen interesantes a nivel de aprendizaje, con lo que es la construcción de modelos de negocios de tecnología y de, por supuesto, eh, unicornios y todas estas cosas que son empresas de alto desarrollo. Entonces, es el procesamiento de imágenes, audios y videos, que ahora tenemos que entender también que la investigación no es solamente entrevistar a unas personas, sino que ya las normas APA pues te permiten ver un video, o te permiten ver un audio, o te permiten hacer alguna interpretación de una fotografía. Entonces hay un procesamiento de audio, imagen y video,
y hay un procesamiento de lo que nosotros decimos. Y si vamos al Atlas TI, todos estos software de investigación tienen que ver con procesar el lenguaje natural y es comprender inclusive el tono de voz. Nosotros a veces podemos saber que una persona está molesta o no por el tono de voz o por su cara. Entonces, el procesamiento de ese lenguaje natural también es importante para lo que es la construcción de estas epistemologías de aprendizaje o estos espacios de las organizaciones que existen dentro de esa nube que nosotros estamos modelando en la tarde-noche de hoy. Desde lo que es la gerencia o la gestión, pues hay que repensar el modelo de negocio. Hay que repensarlo y en mi experiencia en Venezuela, muchas organizaciones son organizaciones familiares. Es difícil que las personas entiendan que tienes que tener un perfil en las redes sociales, por ejemplo, o puedes hacer ventas por Mercado Libre, o puedas tener tu espacio de ventas en una página web o en un perfil de Instagram. Entonces hay que repensar el modelo de negocio, los canales de comercialización y la cantidad de temas que tienen que ver con lo que son las decisiones gerenciales que hay que tomar para innovar justamente esos productos y servicios que nosotros tenemos. Porque estamos obligados a renovar en este mundo que se divide entre lo virtual y entre lo real, entre lo físico y entre lo artificial. Esto me permite entonces reajustar mis procesos porque ya no necesito hacer una cola para sacar una cédula de identidad, sino que puedo hacer una cola virtual. O el delivery es algo fabuloso. Muchas organizaciones ya no necesitan sino tener una pequeña cocina, un perfil de Instagram y mandas el producto por un delivery. Entonces hay reajuste en los procesos. Nosotros mismos lo vivimos. El primer postdoctorado que hicimos fue virtual y lo íbamos a hacer presencial. Y nosotros reajustamos todos nuestros procesos como red. Entonces, la gerencia implica esa capacidad también de darle vuelta al timón. Debería existir una renovación de los liderazgos. Si los líderes se mantienen en una postura eh, que es inamovible, entonces es posible que también la gerencia pase por el entender la necesidad de renovación de liderazgos, de procesos de gestión y de cómo, si tienes una persona que no sabe manejar un software, como nos sucedió, un señor que tenía 40 años en una organización, pero no sabía utilizar Excel, entonces lo llevaba todo en una hojita. Entonces, pero qué complicado, ¿cuál es el inventario? Nunca se sabía cuál era el inventario porque pues el señor tenía todo en una hojita y sin el señor pues no había el inventario. Entonces debe existir una renovación del liderazgo, debe existir una desestructuración organizacional y muchas empresas, lo vivimos, muchas empresas tienen su perfil en WhatsApp y le puedes comprar directamente a la planta que antes no sucedía. Para llegar a tal empresa es imposible que yo le llegue a tal empresa. Entonces, cuando yo aplano y le digo, te puedes comunicar conmigo, puedes tener tus productos desde mi número de WhatsApp, entonces es algo fabuloso porque realmente aplanaste la cadena de distribución de una forma total. Quitaste un montón de gente del medio y quitaste un montón de costos del medio. Entonces, desde la gerencia, estas organizaciones como un nuevo espacio ontoepistémico deben tener nuevas formas o diversas formas de afrontar la gestión de las organizaciones, entendiendo que definitivamente son tanto virtuales como físicas. Entonces, bueno, ¿cómo uno todo este asunto? Pues obviamente con una plataforma, con una aplicación, ahí tenemos la presencia de la Internet industrial de las cosas, tenemos la presencia de la Internet de las cosas, que realmente es lo que nos permite conectar máquina a máquina, por eso que está esas redes end-to-end, ¿no? Que es de máquina a máquina. Eh, tenemos obviamente un manejo de data, no de datos, porque estamos hablando de video, de audio, etcétera.
tenemos la particularidad de que hay un aprendizaje humano, pero también tengo que alimentar a los sistemas para que ellos me respondan, para que ellos me digan cuánto vendí al final del mes, para que ellos me digan cuánto fue el cierre del semestre, para que me den los indicadores. Tiene que haber un aprendizaje humano y tiene que haber un aprendizaje artificial. Para ello necesitamos obviamente una infraestructura técnica que tiene que ver con Arduino, con relés, con CPU, servidores, una cantidad de cosas que necesitamos para unir. Y algo que me parece muy interesante, que es la neolengua. La neolingua en Orwell era una lengua en la que las personas se comunicaban en su célebre novela 1984, ¿no? Y la neolingua, pues me parece interesante aplicarla a lo que es el entendimiento del famoso prompt, que tú tienes que hablar a la inteligencia artificial y parece que no te entiende. Entonces no solamente tienes que lidiar con que no te entienden los empleados, sino que también tienes que entenderte o hacerte entender con la diversidad de sistemas. Entonces, qué complicado o tendremos que hacernos bilingües en este aspecto. Y esto es interesante porque esto emerge en la performatividad del lenguaje, que también lo vimos, bueno, en otras cortes del postdoctorado de gerencia organizacional transcompleja, porque me parece algo necesario entendernos con las máquinas y hacernos entender también con los humanos, que a lo mejor es hasta un poco más difícil. Y bueno, allí tenemos entonces la imbricación, como podríamos hablar desde lo transcomplejo, de todo ese universo, de lo que es el reaprendizaje, el nexo tecnológico que tiene que haber a nivel de una plataforma, el desarrollo de aplicaciones, de software que realmente funcionen dentro de mi organización, de esa nube que existe y que no necesariamente debo entender que mi organización es una universidad o es una escuela o es un hospital o es un negocio, o si yo vendo cemento es diferente a que vende helados. Eh, al final todo es técnicamente igual, con lo cual hice este entrelazamiento óntico para representar esa realidad que estábamos viendo en las organizaciones transcomplejas, que hablábamos de una capa física, que es la capa tecnológica, y aquí yo me traje un ejemplo de una cadena de suministro, de un servicio logístico, de un servicio de despachos, de movimientos de caja, etcétera, que en este ejemplo, pues hay una capa física porque sí, el producto te llega al almacén, pero si yo no cargo ese producto en el sistema, no existe. Mire, están las 10 cajas. Perfecto, pero las 10 cajas no las hemos cargado porque no hay luz, entonces no existen. Hay que esperar que cargue eso en el sistema para que realmente, pues entonces, esta capa tecnológica está allí. Hay robots como los de Amazon que me pueden permitir el despacho de estos productos, que me permiten organizar esto, que me permiten saber cuáles, por ejemplo, los que cuentan cuáles están con fallas y cuáles no. Hay una capa documental por lo que ya estábamos hablando. Si yo no tengo la factura, yo no puedo cargar ese producto que está físicamente ahí dentro del sistema. Entonces tengo mi capa física, mi capa tecnológica, mi capa documental y una capa que me interconecta a las personas, a la información, a los datos. Y eso es un entrelazamiento, eso es una postura totalmente multidisciplinar, transcompleja, como queramos entenderlo. Entonces, eso es transversal. En toda organización, pequeño o grande, familiar o con mayor envergadura, pues la forma como se ejecuten va a depender, por ejemplo, del tipo de organización o del tipo de producto o servicio. Si yo vendo cemento, es diferente a que yo venda helado. Si yo vendo comida, es diferente a que venda plástico. Pero eso depende del producto, y lo que cambia es de repente el proceso de despacho, o lo que cambia de repente es el proceso de lo que es realmente el modelo de negocio o el canal de comercialización, o cómo
cómo se maneja todo esto, ¿no? Pero fundamentalmente siempre, siempre, siempre vamos a tener una capa física porque pues yo necesito tener el pasticho de una capa tecnológica porque yo tengo el pasticho mío, que es una tienda que tengo en Instagram, y una capa documental porque mira, me hicieron un pedido por WhatsApp de esto y yo lo voy a interconectar y lo envío. Entonces, no importa el tamaño de la organización, siempre va a existir este entrelazamiento óntico. Y bueno, hablando de esa transepistemología gerencial, pues le estamos viendo del lado derecho, que desde lo humano hasta lo artificial simplemente está la virtualización en el medio. Y entonces, ¿qué hay que entender de esto? Bueno, si hay un aprendizaje humano para dar sentido a la información, para poder tomar las decisiones, porque el humano difícilmente puede ser irreemplazable por las máquinas, aunque muchos de los más caóticos, las personas que tengan más temor de la tecnología, pues digan que vamos a ser dominados por las máquinas, eso no va a pasar. Ahí ya, desde ya hay un aprendizaje explicativo porque hay inteligencias artificiales que te explican las cosas. O puede haber un aprendizaje analítico porque hay inteligencias artificiales que te analizan y te pueden dar la perspectiva de ello. Inclusive hay las que son creativas que diseñan eh, imágenes a partir de palabras y todo esto. Entonces, en esta transepistemología gerencial debe haber la capacitación y la formación del personal porque ciertamente necesitas otras capacidades. Hay una velocidad de acceso a la información que pues los días simplemente pasan más rápido y tienes sobreabundancia de información, por lo cual la velocidad al acceso tiene que ser mucho más expedita. Debemos tener una infraestructura tecnológica que atienda esta velocidad y esta necesidad de información. Pero mira, dime cómo, pero mira, ya tenemos cargado en el sistema, vamos a despachar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no podemos vender? Entonces hay una necesidad de lo que es la respuesta, hay una gestión del conocimiento que debe existir dentro de todas estas cosas porque debemos tener esas bases de datos bien, bien cuidadas, son de expertos que de muchas disciplinas, que partan de diferentes puntos de vista. Hay que evaluar las necesidades organizacionales, porque yo no me puedo comprar un SAP porque mi empresa es muy pequeña, pero entonces necesito software que me pueda hacer la administración de mi gestión. Entonces, bueno, no me compraré un SAP, pero me compraré un Sign o similar, un Valerie, etcétera. Hay una ética en todo esto, porque detrás de todos estos temas no hay cara. Entonces, cuando estamos haciendo negocios por Mercado Libre o por el famoso marketplace de Facebook, hay que tener ética, hay repercusiones legales que también está dentro de lo que es todos estos modelos de negocio, y por supuesto que esto tiene que ver con la posibilidad gerencial de tomar decisiones, de cambiar el rumbo de la ejecución administrativa. Para mí los negocios tienen eh, dos espacios fundamentales, que es lo administrativo y lo operativo. Que lo operativo sea 80 y lo administrativo sea 20, sí, pero eh, lo administrativo, los impuestos, finanzas, etcétera, todo va para lo administrativo. Y lo operativo, todo lo que es despacho, almacenes, manufactura, producción, almacenes de repuesto, todo ese tema está en todo lo que es operativo. Entonces, ahí va todo lo que es la ejecución de la organización, la asignación de responsabilidades y por supuesto de recursos, y algo importante que es esa transformación de procesos porque todo esto cambia. La forma como nosotros ejecutamos el trabajo es diferente. Por lo cual debemos entender que adoptar tecnologías es obligatoriamente una decisión, una decisión de negocio. Si yo quiero en mi organización migrar a una inteligencia artificial
y ser totalmente, bueno, económico y que mi negocio exista en una habitación, pues es totalmente posible. Entonces, la adopción de la transformación de las organizaciones y la atención a los requerimientos es simplemente una decisión de negocio, sea cual sea la naturaleza del negocio. Entonces, aquí vemos cómo desde el punto de vista de procesos puede cambiar la inteligencia artificial, esa transformación en lo que es la administración de la empresa, en lo que es la logística, en lo que es el mantenimiento, el mercadeo, la finanza. No, pero ¿qué tiene que ver esto si mi empresa es un liceo, una escuela, una universidad, o en el caso de nosotros que trabajamos con conocimiento? Pues sigue siendo una empresa, pues sí, seguimos esperando que esto sea un negocio que tiene un fin noble, sí, obviamente, pero al fin y al cabo, pues hay una administración, nosotros tenemos operaciones, nosotros tenemos mercadeo, nosotros tenemos finanzas, y esto ocurre en todas las organizaciones. Entonces, en lo que son los procesos de administración de la empresa, tiene que ver con procesamiento automatizado, con gestión del riesgo, tiene que ver con lo que es la adaptación de lo que es la transformación digital, realmente implica la adopción de nuevos enfoques en lo que es justamente el riesgo de las organizaciones. Lo que es logística es la posibilidad de que yo pueda tener inteligencia artificial, que puedan predecir la demanda, que me puedan predecir el precio, que podamos planificar en lo que son las necesidades básicas de la gerencia. Podemos predecir tiempos de entrega, hay muchos campos que podemos hacer con la inteligencia artificial a nivel de la logística. En las operaciones igualmente podemos planificar la demanda, optimizar los procesos estratégicos, automatizar procesos, por ejemplo, de fabricación y puede ser otros procesos, y puede haber control de calidad a nivel de lo que son robots que puedan ir eh, chequeando el producto que van haciendo. En lo que es el mantenimiento, pues mantenimiento predictivo e inclusive prospectivo, podemos hablar. Optimización de planificaciones de mantenimiento, valoraciones de activos. Mercadeo, pues todo lo que tú quieras, podemos optimizar campañas, inclusive hay inteligencias artificiales que te permiten escribir lo que tú vas a comunicar a las personas, a tus clientes y cómo puedes atraerlos, puedes tener ese pricing dinámico que pueda ser adaptable, prediciendo, en el caso de nosotros, que cambia la moneda y el valor de la moneda, pues esto es muy útil para eso. Y pues a nivel de lo que es evaluación de flujo de caja, análisis de controles de fraudes, predicciones de venta, etcétera, es muy útil las aplicaciones de inteligencia artificial para utilización en los negocios. Como reflexión final, pues yo creo personalmente que esto no es una amenaza, que es una realidad, que muchas personas no han querido asumir que es un futuro presente, la tecnología y la inteligencia artificial es otra cosa, pero ya está aquí y hay que asumirlo. Los productos y servicios deben adaptarse a esa realidad desdoblada. Entonces, si tienes un negocio, debes tener la capacidad de responder tanto por las redes, tanto por el perfil de negocios que tengas en Internet, como en tu misma organización de atender un teléfono. La transformación organizacional pasa por transformar el pensamiento. Entonces, no es eso de que yo tengo 20 años en mi empresa y tú me vas a venir a decir a mí cómo voy a hacer las cosas. Sí, porque las cosas cambian. Y los procesos deben atender a esos nuevos requerimientos, a esas nuevas expectativas de los clientes y a satisfacerlas. Y finalmente, la adopción de la tecnología y la adaptación de los procesos solo va a depender de los humanos. Simplemente de los humanos, y siempre la adopción de la tecnología va a ser una decisión gerencial. Entonces no me queda más que despedirme, agradecer el espacio de esta conversación. Ahora nos quedamos hablando, conversando o escuchando sus reflexiones
por favor ingresen a nuestra página redditbe.com y nos pueden contactar, pues nosotros tenemos WhatsApp, nosotros atendemos el WhatsApp y también tenemos redes sociales y también estamos desdoblados, entonces estamos en @redditbe en todas las redes y bueno, les agradezco mucho su tiempo. Ya voy a activar aquí. Listo. Bueno, agradecemos la presencia de los distintos participantes que se encuentran hoy aquí y agradecemos muy especialmente esta conferencia que ha compartido con nosotros la doctora Gualesca. Quiero darle la bienvenida a la doctora Nilda Sanabria, que la vi que estaba allí con nosotros, no sé si permanece aún. Ella es la vicerrectora académica de la Universidad Tecnológica del Centro, con quien nosotros como red de investigadoras de transcomplejidad tenemos convenio. Bueno, me corresponde entonces moderar esta actividad como mentora de este postdoctorado y antes de darle la palabra a cada uno de ustedes, que podemos hacer la dinámica levantando la mano para el uso de la palabra, yo quiero un poco hacer un pequeño resumen de todo este contenido maravilloso que ha compartido la doctora Gualesca con nosotros. Y voy a comenzar por las reflexiones finales, para comenzar de manera diferente a lo tradicional. Tenemos una realidad en el mundo gerencial que es la inteligencia artificial o el uso de las tecnologías, que deben ser una herramienta para nosotros como gerente, una herramienta que permite optimizar nuestro trabajo y no algo que nos cause daño moral, desasosiego, como pasa muchas veces, quizás porque desconocemos la utilidad de las mismas. La doctora Gualesca señalaba que en sus reflexiones finales que no debe verse como una amenaza, sino como una realidad que está allí y nosotros como gerente debemos aprender a hacer uso de ella para optimizar nuestro trabajo como gerentes para lograr mayores niveles de eficiencia, de eficacia, etcétera, ¿verdad? Ella dice, los productos y servicios deben adaptarse a esta nueva realidad. Es decir, ella está allí, nosotros no podemos cerrar los ojos ante esos avances de tecnología, tenemos que adaptar y por supuesto, ante unos avances de tecnología, como ella lo explicaba en las últimas láminas, de ese impacto del uso de la inteligencia artificial en los procesos de negocios tienen que adaptarse a la inteligencia artificial, por lo tanto, debe repensarse los procesos e incluso los productos a esa realidad. ¿Implica transformar el pensamiento? Sí, eso es necesario. Nosotros no podemos vivir anclados a un pensamiento del pasado. De hecho, nosotros como investigadores venimos constantemente transformando ese pensamiento desde un pensamiento basado en el paradigma positivista. No es que nosotros lo descartamos, pero nosotros entendimos como red de investigadores de la transcomplejidad que existen otras formas de hacer conocimiento y que no podemos dejarlas a un lado. Y no podemos cerrar los ojos ante esas nuevas realidades. Y por supuesto, ella finaliza diciendo que la adopción de la tecnología es una decisión del humano. O sea, eso es una decisión propia de ese dueño de empresa, de ese líder, etcétera. Es una decisión del humano. Ella sola no puede hacer, no podemos, o sea, sus bondades necesitan de la conducción de ese humano. Bueno, ella estructura de manera muy didáctica todo lo que fue su conferencia, comenzando un poco por cómo ese espacio del pensamiento se ha ido flexibilizando desde lo nomotético hasta lo lógico, que ahí es donde ella incorpora la tecnología. Luego hace
una exposición para llegar a lo ontoepistemológico, nos aclara un poco lo que es la ontología, que no vamos a discutirla aquí porque es un término que manejamos los doctores, la epistemología, y luego ella hace una fusión de esos dos términos, que es la ontoepistemología, para luego describirnos esas organizaciones transcomplejas, que lo hizo con un gráfico donde nosotros podemos ver todos esos aspectos que caracterizan a las organizaciones y que por supuesto la hacen compleja y también transcompleja, para luego ir mostrando cómo es esas organizaciones desde lo ontoepistemológico. Ella empieza a ver que la organización no es solo es físico, sino que es nube, que es necesario ese reaprendizaje, que es sumamente necesario, y lo explica, y en todo ese trayecto la necesidad del reaprendizaje, no podemos quedarnos estancados en lo viejo, y ese reaprendizaje se hizo más necesario a partir del año 2020 con esa situación que vivimos y que todos de alguna manera nos hemos tenido que ir adaptando y hemos cambiado patrones, formas de hacer trabajo, hasta patrones familiares. O sea, eso fue un impacto no solamente a nivel empresarial, sino a nivel de empresa familiar, como familia. Pues. La necesidad del Big Data, conocimiento, que yo lo resumo en lo que es la gerencia del conocimiento, pero adaptando y tomando en cuenta, por supuesto, la tecnología, otros lenguajes, otras formas de comunicarse, y también dentro de ese escenario ella desarrolla lo que es la gerencia organizacional, la necesidad de repensar el modelo de negocio adaptado a todos estos cambios, el reajuste de todos los procesos, todo lo que implica eso, y lo relaciona, por supuesto, todo lo va hilando y relacionando con la tecnología, con el nexo tecnológico, y por supuesto luego introduce un nuevo término que es la transepistemología, o un término que nosotros manejamos, pero ella dice transepistemología gerencial, que implica aprendizaje, capacidad y formación, infraestructura tecnológica y ética, y una cantidad de elementos que por supuesto deben pensarse y que nosotros como gerentes debemos repensar y adaptarnos a estos nuevos tiempos para finalizar con ese impacto de la inteligencia artificial en los procesos de negocio. Entonces, bueno, ya con este pequeño resumen o relatoría de lo que fue, espero haberlo hecho manteniendo el mismo sentido que usted quiso transmitirnos como conferencista, vamos a dar inicio a ese intercambio que, bueno, como toda administradora, vamos a dedicarle unos 15 minutos, porque ya a las 19:20, si quiero quedarme con los estudiantes del postdoctorado para entonces conversar con aspectos formales de lo que es la mentoría y el trabajo que vamos a hacer aquí. Adelante, doctor Gustavo Cabello. Tiene la palabra, y luego el doctor Edgar Piroló. Buenas noches. Bueno, felicitaciones a la doctora Valesca por su exposición. Yo pienso que es bastante pertinente pues, en lo que es el reaprendizaje, sobre todo asociado con estas tecnologías emergentes y disruptivas, ¿no? Que de alguna forma está trastocando nuestro modo de vida. Una reflexión cuando ella estaba haciendo la exposición sobre las organizaciones transcomplejas, se me venía a la mente las universidades, ¿no? Sobre todo las públicas que está un poco rezagada en torno a estos avances. Le cuesta bastante poder incorporar estas tecnologías, lo que es la inteligencia artificial, a todo lo que es el sistema de producción de conocimiento. Yo pienso que hay un elemento importante que hay que resaltar, ¿no? En todo este planteamiento de la doctora Valesca sobre todo lo que es el talento humano. Yo pienso que la actitud del talento humano, esa capacidad que tiene para poder readaptarse, para poder repensar y poder reflexionar constantemente acerca de su práctica gerencial, independientemente si es una institución pública, una alcaldía, una contraloría, una universidad, eso es vital,
por eso es que me llama bastante poderosamente la atención sus planteamientos y se me viene a la mente una institución pública con todos estos elementos, ¿no? Y yo pienso que sería algo grandioso de vanguardia, ver cómo una institución pública se actualiza, se convierte en viva, pues para poder tener una inteligencia autónoma y poder darle un servicio de calidad a toda la comunidad. Yo honestamente que estos elementos, estos planteamientos, los anoté y de alguna forma alimenta pues mi postura, porque soy profesor de posgrado a nivel de la ciencia administrativa en la parte de gerencia pública y de gerencia estratégica, y son, y son elementos que necesito incorporar en esta nueva dinámica. Gracias, gracias doctora Valesca. Doctora Gualesca, ¿usted va a hacer un comentario al respecto? Sí, claro. Yo iba a comentar, pero no está mi jefa aquí. A mí en la Universidad Tecnológica del Centro me dieron un seminario que se llama Inteligencia Artificial, en el cual prohibí que utilizaran inteligencia artificial para redactar las cosas. Pues me conseguía, y tomando un poco lo que estaba comentando Gustavo con respecto al uso de la inteligencia artificial en espacios educativos, lo prohibí. Le dije, no, por favor, si yo veo trabajos repetidos, le voy a poner uno, porque me conseguía 3, 4 y 5 trabajos exactamente escritos de la misma manera. Entonces, imagínense ustedes si realmente nosotros vamos a ser menos inteligentes que los espacios o los sistemas inteligentes. Entonces, no. Gracias, Gustavo. Sí. Sí, eso es una realidad que tenemos y la estamos viendo hace mucho tiempo. El problema es que tenemos es que no hemos hecho el uso ético adecuado de esas bondades de la tecnología en los ámbitos educativos. Hay que tener mucha conciencia porque es una herramienta que nos facilita el trabajo. El problema es que esa herramienta, si no la sabemos utilizar adecuadamente, no nos permite pensar, no nos permite crecer intelectualmente, porque lo que estamos haciendo es copiar y lo hacíamos antes incluso cuando no existía la inteligencia artificial. De todas maneras tomábamos textos de otras personas y lo que hacíamos era copiar y pegar, y eso es un decir diario de nosotros los docentes cuando observamos tristemente que esas cosas ocurran. Ahí hay un problema ético que permea todo eso y otros elementos también que valdría la pena analizar. El doctor Edgar y luego la doctora Zulay tienen la palabra. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Bueno, gracias. Gracias, doctora. Sí, son dos cositas por las que quiero intervenir. Primero, con relación al tema que pues acabamos de escuchar. Naturalmente, hoy en día es algo del diario vivir, convivir con la tecnología, sí, desde hace años, pero sé que se ha acrecentado pospandemia. A partir de la pospandemia, nosotros hemos vivido una fuerte, en el diario vivir, una fuerte concentración de muchos aspectos relacionados con la tecnología. Entonces, es muy fundamental y lo importante aquí es saber adaptarse. Adaptarse porque hoy podemos en donde nos encontremos realizar cualquier actividad comercial, cualquier actividad financiera, etcétera, etcétera. Y todos los ámbitos pues de las diferentes organizaciones naturalmente debemos estar abordando este tema de tecnológico. En el campo educativo por lo menos y en cuanto a la inteligencia artificial, entonces es un hecho, no podemos descartarnos de ella y también tenemos que adaptar la educación a esas herramientas. En mi caso particular, a mis estudiantes, yo trabajo con ellos en el aula con inteligencia artificial, pero luego que trabajamos con esa inteligencia artificial, cogemos de tantos tratados, cogemos 3 tratados, 4 tratados, un número de tratados, y ahí sí pues, empezamos a abordar conocimiento. Lo que hay es un mal uso de este tipo de herramientas. Y lo que usted decía, muy importante, el aspecto ético, por el que debemos empezar para tomar conciencia. ¿Sí? Eso pues puntualizando un poco con relación al tema. Y lo otro, pues ya usted me acaba de, sí, indirectamente,
cuando inició su intervención, porque yo tengo una duda o tenía una duda, como yo pregunté al inicio por el grupo, ¿cómo es que a esta hora vamos a estar en clases? Y se supone que nuestras clases son a partir de las 7 horas en Venezuela, 6 de Colombia, y me conecté. Pues allí me encontré un poco desorientado y la verdad hice muchas preguntas al respecto porque me cogieron fuera de base y yo dije, no es el horario habitual. Entonces, con respecto a ello, sí me gustaría que si existiera un poquito más de claridad al respecto. Muchas gracias, doctora, muy amable. Con respecto al horario, bueno, yo también soy nueva, yo estoy comenzando la mentoría. A mí me hablaron que era nosotros vamos a tener los encuentros síncronos de 6 de la tarde, hora de Venezuela, a 8 de la noche, hora de Venezuela. Sería en Colombia de 5 a 7. Quizás ustedes venían manejando otro horario. Le pido disculpas por eso, doctor Edgar. Yo lo desconocía, pero los lineamientos que recibí eran que mis encuentros eran de 6 a 8 hora de Venezuela. Por eso nos conectamos a las 6. Pero no se preocupe que ahora nos vamos a quedar compartiendo algunos lineamientos con relación a la mentoría y seguimos hablando de este tema. Listo, gracias, muy amable. Gracias. Para servirle. La doctora Zulay. Hola, buenas tardes. De verdad que agradezco primeramente a Dios la oportunidad de darme y a las profesoras, doctoras que nos invitaron. Y bueno, yo escuché y tengo la oportunidad de estar acá con esta riqueza de conocimiento de la doctora Waleska. Muchísimas gracias. La verdad que nos paseó por diferentes escenarios. Soy ingeniero industrial, tengo mi maestría en mercadeo. En una oportunidad trabajé en una empresa de servicios, ahora estoy en la Universidad del Táchira, pero todo lo que tiene que ver con la gerencia, aunque no es el postdoctorado que estoy haciendo, pues será el futuro que voy a realizar, ¿no? Me encanta todos los aspectos que tocó. Sin embargo, me hace recordar momentos tocando el punto de la inteligencia artificial en la gerencia. Yo digo que a lo mejor la inteligencia artificial ya estaba, pero en una dosis más pequeña, ¿no? Y ahora pues está más aumentada, vamos a decir, con todas los ejemplos que se están presentando, con todas las dinámicas, técnicas, apps que se están mostrando. Y entonces me hizo recordar una estadía que tuve en una ciudad de Alemania, en una finca donde yo vi que como decir, el gerente de ese negocio, de esa finca, llevaba en un equipo todo el análisis de la finca. Si le faltaba comida, el aparato le decía. Si las vacas tenían que pasar al momento de ordeño, el aparato le decía. Todo se lo decía el aparato. Si había una falla técnica, el aparato también le decía, tiene que hacer el mantenimiento. Entonces y eso fue hace como en el 2006 y estamos en el 2024. Entonces yo decía, Dios mío, pero y entonces todo esto automatizado y todo lo dice esta herramienta. Y ahora resulta que es como el despertar, ¿no? Esto es como el despertar de las cosas para todas las personas, porque incluye docentes, estudiantes y empresarios. Entonces, ese fue un escenario. El otro escenario es cuando uno, como ingeniero, de repente lo contratan para hacer reingeniería en alguna organización, de la cual yo en una oportunidad lo hice, y lo ven a uno como el enemigo porque uno viene a cambiar procesos, porque uno ve que de repente algo anda mal y se tiene que reestructurar, y los que están allí como clientes, que igual es que en algún momento comentó clientes, procesos, salidas, todo lo que se ve en el marco de una organización, entonces lo ven a uno como el enemigo porque viene a cortar cabezas. Pero voy al tercer punto. En este tercer punto, la doctora dice, no veamos la inteligencia artificial como una amenaza. No es una amenaza, es una realidad. Entonces yo me quedé pensando, ¿no será una amenaza de verdad? Porque entonces es una organización donde la persona ya aprenda que existe la inteligencia artificial para manejar el marketing. Uno, existe la inteligencia para manejar las ventas. Otro, existe la inteligencia para llevar los controles de finanzas, ¿no? Y existirán las inteligencias artificiales para otras cosas. Por lo tanto, dirá la persona, pues no tengo que pagarle a 5 personas, sino que ya con todo lo que tengo puedo manejarme
en la organización. Tal vez de esas 4 o 6, me quedo con una sola que me apoye, entonces, y reduce costos. Entonces yo digo, realmente no será una amenaza. Fue ese, o sea, la pregunta la dejo como reflexión, porque de verdad que me quedé pensando, ¿no? Y efectivamente lo que han dicho los doctores anteriores, sí, las universidades tienen que repensar el negocio, porque fue una de las palabras que la doctora mencionó, repensar el modelo de negocio, porque siento que casi que estamos obsoletos, obsoletos, porque cuando estamos dando una dinámica de estudio en las universidades, los muchachos ya nos llevan una morena de aprendizaje. Y ese aprendizaje ni el docente lo tiene, los muchachos lo han averiguado, quiero decir, los estudiantes, en las redes y han adquirido ese conocimiento. Entonces sí hay que repensar el modelo del negocio, pero para ayer, ¿no? Entonces, bueno, doctora Valesca, muchísimas gracias y esa es mi pregunta, ¿qué hacer? Porque sí siento que de repente se puede presentar como ese miedo en el sentido de eliminación de fuentes de trabajo, porque para eso estarán las inteligencias artificiales, para que las apliquen. Esa es mi inquietud. Gracias. Yo creo que no. Lo que pasa es que lo podemos ver en las bombas de gasolina. Antes tú necesitabas a un señor que colocara el surtidor y pudiesen surtir la gasolina. Ahora hay unos nuevos surtidores que tú le colocas la tarjeta, le pones tu clave y podrías en teoría surtirte la cuestión, pero sin el bombero, ¿no? Pero siempre vas a necesitar el bombero. Pero ¿qué tipo de bombero? El bombero de ayer que tenía 6º grado, oye, a lo mejor necesitas un TCU. Entonces ya el reaprendizaje es lo que te va a llevar a la persona al otro nivel. Sigo necesitando el humano, pero un humano capacitado. Creo que esa es la respuesta. Yo comparto de alguna manera esa preocupación que pudiera tener la doctora Zulay, porque por supuesto simplificaría, quizás eliminaría algunos cargos, pero el reto está en uno, estoy de acuerdo con lo que dice, uno de los aspectos o de las aristas que pudiera verse eso es lo que señala la doctora Gualesca, la necesidad entonces de nosotros como recursos, como personal, de estar capacitándonos, preparándonos, adaptándonos, porque no podemos seguir haciendo las cosas como en el pasado, sino que tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios y surgirán nuevas necesidades de nosotros como personal. Pero si nosotros seguimos estancados, por supuesto que no. Pero sí es algo que está allí, que seguramente se han reacomodado cargos, se han eliminado personas en las estructuras, porque incluso tienden a aplanarse, pero bueno, yo pienso que el humano también sigue estando y que, bueno, tenemos que tener un humano que se prepare cada día más, como lo vienen haciendo muchos, y bueno, que esté a la vanguardia de todos estos cambios. Finalizamos las intervenciones con el doctor Fernando Zamudio. Adelante, doctor. Buenas tardes, no soy doctor, pero ok, gracias por el comentario. Para que se motive a hacerlo, para que se motive. Ok, fíjense una cosa, el miedo a que las inteligencias artificiales quiten empleo es un sí y un no al mismo tiempo. Me explico, la historia ya nos los ha demostrado. Como recordarán, antes existían las operadoras que conectaban y desconectaban para hacer llamadas telefónicas. Ese trabajo desapareció. ¿Por qué? Porque entraron las centrales telefónicas. Antes el cartero era el señor que nos traía las cartas, ya eso desapareció, hasta el correo electrónico. Antes existían los que colocaban las herraduras en los caballos, que todos andábamos en caballo. Ahora no existe. O sea, lamentablemente eso va a pasar, pero no como lo imagina la gente, que se va a acabar el mundo. ¿Por qué? Porque la gente no lo quiere admitir todavía, pero las inteligencias artificiales todavía son falibles. De hecho, me pasó. Yo tuve la oportunidad de ver una inteligencia artificial fallar trabajando conmigo. O sea, uno no puede tercerizar totalmente todo y olvidarse del tema. Ciertamente, hay muchos procesos que ellos automatizan,
no lo discuto. Hay ciertos procesamientos de datos, cosas cíclicas que ellas lo hacen mejor que lo hace uno, pero uno tiene que estar encima. Pongo un ejemplo. Yo sé que algún día la universidad, nuestra alma mater Unitec, va a tener que modificar las matemáticas 3 y 4 que hablan sobre derivadas integrales. ¿Por qué? Porque uno googlea una integral y una derivada y él te la hace. Entonces, ¿cuál es la gracia de poner a los muchachos a integrar y a derivar si Google te las hace, si MATLAB te las hace? Que tú necesitas entender cómo se estructura, para qué se usa y cuál es la aplicación en la vida real. ¿Ok? Pero si tú no entiendes cómo se usa una derivada, una integral o cómo se crea, tú no puedes implementarla. Lo mismo pasa con las inteligencias artificiales. Ciertamente ellas procesan datos, pero procesan datos creados por humanos. Todavía no hemos llegado hasta este momento que la inteligencia artificial cree datos para consumir la misma inteligencia artificial. Entonces, va a ocurrir. De hecho, si el día que quieran les cuento las dos anécdotas donde yo vi que la inteligencia artificial se equivocó, la corregí y me dijo, tienes razón, me equivoqué, lo lamento, pero porque yo sabía del tema, tanto en el ámbito como programador, como mi hobby, mi hobby número uno, que es la música. En las dos le encontré errores y en las dos la tuve que corregir. Y ella me dijo, sí, tienes razón. En una me dijo, literalmente, me equivoqué, tienes razón. Y en la otra me dijo, bueno, es una mejor opción. Y yo, no, eres un error. Entonces, tengamos en cuenta que la inteligencia artificial son el futuro, pero no exageremos. Cuidado. También existe un exceso de mercadeo en el uso de la palabra inteligencia artificial. Por ejemplo, porque ahorita está de moda algo de mercadeo, porque nosotros le decimos al celular, no le decimos procesador para comunicaciones, uno le dice celular, uno no dice procesador para programación, o sea, la computadora. Entonces, a todos se le pone el nombre inteligencia artificial como tema de marketing. Pero si uno se va a otras tecnologías, todo tiene procesadores y uno no le dice procesador de visión, uno le dice televisor. Ah, que por detrás tiene un procesador es otra cosa. Entonces, no van a cambiar el mundo, vamos a tener tecnología mucho más fuerte. Todavía falta que esta singularidad tecnológica termine de evolucionar, pero, ¿cómo se llama? Para culminar, todavía estamos en la transición. No creo que sea tan exagerado como algunos visionarios lo pintan, pero sí nos va a cambiar la vida. De eso estamos claros. Entonces, espero ¿cómo se llama? Que comparta mi punto, porque es difícil, a veces es difícil, porque uno tiene miedo. Yo cuando empecé a ver la inteligencia artificial como programación, dije, Dios mío, me quedé sin trabajo, mentira. Inclusive salió otra nueva ChatGPT 4.0 o 4.0 y le hicimos pruebas y todavía no está al nivel. Entonces, no exageremos lo que está pasando, simplemente hay que aprenderlo. Y en la inteligencia artificial, para culminar por segunda vez, hay dos versiones. Una cosa es el uso de la inteligencia artificial y otra es entrenar inteligencia artificial. Muchos de nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial, pero sería bonito que aprendamos a entrenarla para nuestro beneficio. Ahora sí me despido, gracias por todo. ¿Va a comentar algo, doctora Gualesca? Esos son mis alumnos de tecnología de proceso. Gracias, Samudio. Ah, qué bien, excelente. Yo pudiera resumir lo que acaba de decir el, no sé, el licenciado, magíster. Profesor de Unitec, ingeniero. Ingeniero Fernando Zamudio, con algo que acotó allí la doctora Zaira, que la inteligencia artificial no va a sustituir a las personas, sino que las personas tienen que sepan utilizar la inteligencia artificial. O sea, el reto es eso, que nosotros aprendamos a utilizar la inteligencia artificial para darnos cuenta como el ingeniero de que hay un error y no creer todo lo que dicen, por decir un ejemplo. Gracias entonces. Bueno, ahora sí vamos a despedir a los participantes agradeciendo de nuevo a la doctora Gualesca por
por su aporte en la conferencia y a los demás asistentes que no forman parte de este postdoctorado, pero que nos acompañaron en la noche de hoy y que con sus participaciones nutrieron muchísimo o enriquecieron esta reflexión. Muchas gracias y entonces me quedo con mis estudiantes que son la doctora Nelly